Consiguió papeles falsos con identidad colombiana para fugar hacia México. Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, fue detenido en un aeropuerto mexicano. Sobre el cabecilla del grupo criminal Los Lobos, pesa una orden de captura y es procesado judicialmente por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Tras varios meses de investigación, las policías de Ecuador, Colombia y México lograron su captura. Veamos un reportaje sobre lo último sobre este tema. En un operativo internacional fue detenido alias Lobo Menor en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México cuando intentaba ingresar a ese país con documentos falsos. El sujeto de 35 años de edad está considerado como el nuevo líder de los Lobos tras la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, en España el año pasado, quien es su padrastro. El líder criminal habría coordinado presuntamente el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. Uno de los principales responsables de la muerte de Fernando Villavicencio. Su paradero era desconocido desde el 2022 tras acceder a una prelibertad. Los dos están procesados como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. La fiscalía maneja la tesis que Lobo Menor coordinó con los autores materiales el asesinato del ex candidato presidencial. Luego de cumplir algunos trámites legales, el sujeto fue devuelto a Colombia, a donde llegó escoltado por agentes policiales y se está a la espera de su extradición a Ecuador. En este momento se encuentra en el aeropuerto del Dorado, esperando terminar sus trámites para que sea enviado acá al Ecuador. Sobre Ángel Esteban Aguilar estaba vigente una circulación roja de Interpol y era uno de los más buscados de Ecuador. En febrero de este año la justicia dictó prisión preventiva para Lobo Menor, así como para alias Pipo y Luis Alfredo A, alias Gordo Luis. Por supuesto, irá directamente a la cárcel de Encuentro y a que siga el proceso judicial del cual intentó escapar. Los tres integrantes de la organización criminal, una de las más grandes del país, habrían participado en la planificación del crimen cuando Villavicencio salía de un mitin político. Iván Casamen, Noticias 7. Y bien, para ampliarnos sobre este tema, tenemos en pantalla a nuestro compañero Iván Casamen con información de último momento. Buenas noches. Iván, buenas noches. ¿Se conoce algo sobre finalmente el destino de este delincuente, de este apresado? Parece que fue retornado a Colombia. ¿Qué se sabe, por favor? Hola, ¿qué tal? Félix Meche, amigos oyentes, buenas noches. Sí, en efecto, este conocido Lobo Menor fue capturado el día de ayer en la Ciudad de México cuando arribaba al aeropuerto Benito Juárez y luego de algunas horas fue ya aprobado lo que sería en este caso el envío hasta el país de Colombia, a donde llegó cerca del mediodía de este día miércoles, resguardado por agentes de la Interpol, de la Policía de México, y en Colombia ya se hicieron cargo agentes policiales de ese país y se entiende de lo que ha trascendido la noticia que alias Lobo Menor Ángel Esteban Aguilar Morales estaría en Bogotá a la espera de que se legalice su proceso de extradición, pues es pedido acá por la justicia ecuatoriana, está procesado junto a alias Pipo, quien por ser los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial en el 2023, y este ciudadano Wilmer Chavarría, alias Pipo, está detenido en España, fue detenido el año pasado en el mes de noviembre y también está a la espera de la extradición para que llegue a nuestro país. Entonces, esto es lo que se conoce, está ya en Colombia, y de lo que han señalado las autoridades, esta extradición no se realizaría por el puente internacional de Rumichaca,
pues hace algunos días están en una situación de paro, tanto camioneros del Ecuador como de el vecino país, y entonces no existe la posibilidad que sea devuelto por el puente de Rumichaca. Se entiende entonces que abordaría una aeronave ecuatoriana tal vez, o comercial, o de la propia policía, y sería extraditado desde Bogotá, Colombia, hasta el aeropuerto acá de Tababela en Quito, y puesto a órdenes de la autoridad competente. En este caso, como les indicábamos, está procesado por el asesinato, el magnicidio del ex candidato Fernando Villavicencio. Y lo que ha manifestado el ministro del Interior, John Reinberg, es que este presunto delincuente iría directamente a la cárcel del Encuentro, donde que no tendría ya ningún tipo de comunicación. Es una cárcel de máxima seguridad para que no se vuelva. En este caso no se escapó, le tenía prelibertad, pero se fugó del país y salió a Colombia. Su paradero era incierto, pero las autoridades le siguieron su paso. Tenía que presentarse periódicamente en la unidad judicial ante el juez competente, pero de manera extraña desapareció, y esta alerta fue entregada por agentes de la unidad de inteligencia antidelincuencial, y se prendieron las alarmas hasta que, como les indicábamos, el día de ayer fue capturado ingresando al país de México, luego de algunas horas devuelto a Colombia, y ahora se espera el proceso de extradición para que llegue a nuestro país y sea llevado hasta la cárcel del Encuentro. Esto es lo que tenemos o conocemos sobre alias Lobo Menor, el nuevo líder de la organización criminal Los Lobos. Iván, muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes sobre quizás nueva información de este hecho, importante captura sobre algo que conmovió y conmueve al país. Cambiando de tema, el ministro de Defensa de Colombia desmintió que habrían 27 cuerpos calcinados, como lo denunció su presidente Gustavo Petro. Los muertos serían 12 registrados en Nariño, muy lejos del lugar donde apareció la bomba que también denuncia Petro. Hasta el momento, la Cancillería ecuatoriana no ha recibido una notificación formal del asunto. Al parecer no existen los 27 cuerpos calcinados que el presidente colombiano Gustavo Petro denunció como supuesta consecuencia de operaciones militares ecuatorianas. Fue su mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aclaró lo que en realidad habría sucedido. En el departamento de Nariño, el día 22 de enero, se presentó un evento en el cual murieron 12 personas. Es que esas personas murieron calcinadas, no tienen ningún registro de impacto de proyectil, y tampoco se encontraron rastros de explosivos en dicha zona. El sitio donde murieron era un laboratorio de cocaína. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmó que las operaciones realizadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado se dieron en territorio nacional. El artefacto explosivo sin detonar fue hallado a pocos metros de la frontera con Sucumbíos. En ese lugar está una comisión binacional para determinar cómo llegó la bomba a territorio colombiano, aunque ya se tiene una hipótesis. Es probable que el impacto en territorio ecuatoriano, cuando no estalla, continúa su trayectoria por pura física y se metió metros dentro del territorio colombiano. Fuerzas militares colombianas optaron por destruir la bomba de manera controlada. Se realizó el procedimiento acorde con los estándares para la destrucción de este tipo de municiones. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, aún no ha llegado la queja formal a través de los canales diplomáticos. No, todavía no tenemos ninguna comunicación por parte de Colombia. Seguramente, como le expresaba el presidente Petro, estará llegando el día de hoy. Sin reclamo oficial, la supuesta bomba solo se ventila en redes sociales. De todas maneras, desde el gobierno ecuatoriano, el diálogo es prioritario para solucionar este impasse. Por favor, utilicemos los canales diplomáticos para que, con información técnica que recibamos, pueda haber una respuesta técnica y mantener en ese nivel cualquier diferencia o cualquier impasse. Según Petro, la bomba cayó desde un avión, pero en el lugar donde se lo halló no existe ningún cráter o huella de impacto. Además, según fotografías, está oxidada. El mandatario colombiano dice que es lodo y barro.
Edison Saavedra, Noticias 7. Múltiples objetos prohibidos fueron descubiertos y decomisados durante un operativo relámpago en el Centro de Privación de Libertad Femenino de Pastaza. Durante la inspección de las celdas y cacheo de las reclusas, los militares detectaron y confiscaron equipos de comunicación, cargadores y otros artículos no autorizados que vulneraban la seguridad del recinto penitenciario. Esta intervención es parte de los periódicos operativos de control para evitar que las cárceles sean focos de delincuencia. Atención, el presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que su gobierno no tranza con los grupos criminales y que seguirá en esta guerra para acabar con las organizaciones narcodelictivas y devolver al país la tranquilidad. El primer mandatario enfatizó que los delincuentes deben estar en las cárceles y que en su gobierno no hay espacio para la corrupción, para los amarres políticos, ni para la impunidad. Hoy desde Cuenca les digo también, no voy a retroceder. ¿Cuál era el Ecuador de ayer? Había criminales, había también figuras políticas y figuras judiciales que apoyaban a estos criminales. Pero ¿qué pasaba? Tenían impunidad. ¿Cómo tenían impunidad? Amarraban o en el Congreso o en los gobiernos seccionales o en los GATS para que no se les haga nada. Hoy en día no tienen esa posibilidad. Hoy no hay impunidad. Hoy el pillo va a la cárcel. Con el pillo no se tranza. Momento de una pausa. Al regresar, un objetivo militar de alto valor fue capturado en la provincia de Los Ríos. Más detalles enseguida. El Ministerio de Educación confirmó que hay 1.000 vacantes de profesores creadas por jubilación. Las vacantes se destinarán para la reubicación de docentes en planteles cercanos a sus respectivos domicilios. También está abierta la convocatoria para la capacitación a través de la plataforma oficial. Docentes quienes por conseguir el nombramiento definitivo tuvieron que trasladarse a localidades lejanas a sus lugares de residencia, tendrán la oportunidad de ser reubicados a planteles educativos cercanos a sus domicilios. Esto a través del proceso de sectorización. Son 1.527 vacantes por jubilación para el régimen Costa Galápagos, que inicia el próximo 4 de mayo. Los solicitantes de reubicación deben cumplir con los siguientes requisitos: haber trabajado 2 años en una institución educativa, lógicamente tiene que tener nombramiento definitivo, no es para otras modalidades dentro de la carrera fiscal, no estar inmerso en ningún sumario administrativo al momento de solicitar la sectorización y no encontrarse en algún tipo de comisión de servicios. Adelantó que se realizará un proceso similar para el régimen Sierra Amazonía. Reconoce que es un número de partidas aún mínimo para cubrir las solicitudes de los docentes que buscan beneficiarse de la sectorización, pues aparte de reunificar familias, reduce tiempos y costos de transporte. Recordemos que este es un proceso independiente porque también los docentes pueden pedir la sectorización por factores de bienestar social. Pero ese ya es otro proceso que se realizan desde las zonas. Por ejemplo, temas de seguridad, temas de enfermedad, temas de salud. Las inscripciones finalizan este jueves 19 de marzo en la página web del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Por otro lado, la cartera de Estado impulsa la plataforma Me Capacito, donde los maestros de instituciones fiscales, particulares y fiscomisionales pueden acceder a programas de formación para fortalecer sus conocimientos en diversas áreas. Tenemos programas en recursos digitales, disciplinares, en pedagogía, socioemocionales. Son cursos gratuitos, disponibles durante todo el año. También este año hemos priorizado cursos para los profesionales DECES. La convocatoria más reciente estará abierta hasta el 29 de marzo. El inicio del curso está previsto para el 1 de abril y durará un mes. Anaís Estrada, Noticias 7.
El plenario de la Asamblea empezó a debatir el proyecto gubernamental de incentivos para la construcción de vivienda con interés social. Las características de las propuestas abren expectativas dentro y fuera del legislativo. Recordarles que estamos el tercer proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea pasó su primer filtro. Asambleístas analizaron en Cuenca los alcances de esta propuesta que crea incentivos a las empresas que donen viviendas de interés social, que deben tener una valoración tope de 178 salarios básicos, es decir, $85,796. El parlamentario del oficialismo, Adrián Castro, expuso que solo la socialización de esta iniciativa ya tuvo incidencias en los intereses de créditos hipotecarios que otorgan entidades financieras. Y hoy la banca privada se ha visto forzada a bajar el interés al 4,99% para vivienda social. ¿Qué les parece eso? Porque el BIES bajó el crédito y la tasa de crédito al 2,99%. Si la banca privada se mete a bajar el interés, la privada baja. El incentivo central de la iniciativa es la rebaja del impuesto a la renta del equivalente al 100% del valor donado y tiene un límite máximo del 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente, sin derecho a devolución. Diego Salas, legislador de la Revolución Ciudadana, cuestionó que la norma insiste en beneficiar al empresariado. Para movilizar capital privado, ampliar oferta formal y reactivar la construcción. Entonces, hay que ser honestos. Si de verdad le importara a la familia que vive en precariedad, habrían traído una ley pensada casi exclusivamente para vivienda nueva. El Ministerio de Infraestructura y Transporte elaborará anualmente una lista de las principales necesidades de vivienda de interés social. La misma servirá como guía para decidir la aplicación del beneficio. Y entre tanto, el Ministerio de Economía definirá cuál es el monto máximo de beneficios tributarios que se podrán otorgar por este mecanismo. Este límite se fijará de acuerdo con la planificación fiscal y la capacidad de las finanzas públicas. Esto le interesa al pueblo, al ciudadano de a pie, aquellos que nos están mirando con mucha esperanza de generar leyes en beneficio de los más necesitados. ¿Y cómo beneficia a la Amazonía? Las sugerencias expuestas en este primer debate servirán de insumo para el informe de segundo y definitivo debate que se dará en los próximos días. Para aprobar la ley se requieren 77 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Este año se tendrían los lineamientos sobre las actividades económicas que protegen el medio ambiente. Con este panorama se facilitarían proyectos que a su vez movilizan capitales e inversiones. Un diálogo nacional amparado por organismos internacionales es el inicio en el país para la creación de la herramienta Taxonomía Verde, que significa que hasta finalizar el año, Ecuador espera tener los lineamientos para identificar actividades económicas que protejan el medio ambiente y así puedan canalizar inversiones nacionales y del exterior a proyectos sostenibles. El tema es que no todos estábamos hablando un lenguaje común, poder clasificar las actividades y definir cuáles de ellas aportan a los objetivos que el país tiene tanto a nivel climático como ambiental. Antes de publicar esta herramienta, las autoridades se comprometieron a socializarla con las comunidades. La Superintendencia de Banco reportó que desde el 2021, el sector financiero público y privado ha canalizado cerca de $4.000 millones en los llamados créditos verdes. Sí refleja que las entidades financieras están transitando hacia enfoques sostenibles. En tanto, datos oficiales establecen que este 2026, el gobierno nacional colocó más de $1.000 millones en créditos de la banca pública. Debido al impulso que le ha dado el señor presidente a dinamizar el crédito en los territorios, y se ve un crecimiento respecto del año anterior de más de 2 dígitos. Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que este crecimiento muestra un mayor acceso a financiamientos y mejor cultura de pago en el país. Estabilidad política, la disminución del riesgo país, el crecimiento de las reservas internacionales generan un marco de confianza que permite incentivar el empleo, incentivar la inversión, incentivar el crédito. Y eso es justamente hacia donde estamos enfocados. Además, las autoridades enfatizaron que actualmente existe mayor número de productos que cubren las necesidades de la población, como vivienda, estudio o créditos para emprendedoras, en especial mujeres. Sofía Vintimilla, Noticias 7. 7 procesados por el caso Ligados enfrentan su audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en la Corte Nacional de Justicia. Según la Fiscalía, los procesados habrían ejecutado acciones para controlar el Consejo de Participación y utilizarlo con fines políticos.
La audiencia preparatoria de juicio en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia inició con el pedido de nulidad de parte de las defensas de las 7 personas que ahora enfrentan un proceso por presunta asociación ilícita. Rápidamente la jueza Daniela Camacho rechazó estos pedidos y declaró la validez de la investigación de Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que la Liga Azul del Correísmo, conformado por los ex consejeros Augusto B., Yadira S., Bielka P., Eduardo Franco L., sumado a la actual consejera Nicole B., la ex asambleísta Esther C., Raúl G. y también el dirigente del correísmo Andrés A., habrían formado una estructura para captar el Consejo de Participación y así, presuntamente, designar a sus autoridades con fines políticos. Todas estas acciones estarían coordinadas por el ex candidato Andrés A. y Augusto B., a quienes Fiscalía los considera presuntos autores del esquema que habría funcionado desde el 2024 al 2025, para influir en entidades como el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos. En abril del 2025 ya fueron publicados los chats del caso Ligados, que fueron extraídos del teléfono de Augusto B. durante un allanamiento. Allí ya se hablaba de presuntas estrategias para lograr designaciones a favor del correísmo. En estos chats se habrían utilizado seudónimos para intentar ocultar sus identidades, pero pronto se supo que Augusto B. sería alias Mónica, Yadira S. alias Minerva, Eduardo Franco L. alias El Justiciero, Andrés A. alias AN, mientras que Luisa González, expresidenta del partido, sería alias Rana René y Rafael Correa alias Aji con Mote. Estos dos últimos no están procesados en el caso. La diligencia fue suspendida y se reinstalará este miércoles a las 9 de la mañana para que Fiscalía continúe con la fundamentación de sus acusaciones. Edison Saavedra, Noticias 7. El exasambleísta Santiago D., procesado por el delito de violación, acudió bajo fuerte resguardo militar a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión en el caso Caja Chica, donde se investigan presuntos aportes irregulares al movimiento Revolución Ciudadana durante la campaña electoral 2023. Según su defensa, Santiago D. acudió en calidad de cooperador eficaz y declaró que trasladó dinero desde Venezuela hacia el Ecuador en al menos 3 ocasiones. Un objetivo militar de alto valor fue capturado en la provincia de Los Ríos. Mientras en Guayaquil quedó detenido alias Teniente, un peligroso antisocial también buscado por la policía. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, participó de los operativos enfocados en el toque de queda en la provincia de Los Ríos. Desde el aire supervisó las operaciones militares. Inteligencia tenía identificado una presunta guarida utilizada por los grupos criminales para planificar actos delictivos, retener secuestrados, encalentar armas de fuego y droga. Con el visto bueno de la autoridad, la construcción voló por los aires. Según el ministro, se destruyó un objetivo militar del narcoterrorismo. Son las 3:15 de la mañana, estamos haciendo operaciones durante el toque de queda, en este caso estamos haciendo destrucción de objetivos militares. Así también el ejército ecuatoriano capturó a alias Muerto, cabecilla del grupo armado organizado Los Lobos en Quevedo y considerado objetivo de alto valor. En el allanamiento a una vivienda en el sector Promejoras fue localizado Cristian E., quien tenía en su poder una pistola 9 milímetros con logotipo de la Policía Nacional, municiones y cargador. El sujeto registra varios antecedentes penales por robo, tenencia de armas, secuestro e intimidación y estaría relacionado a actividades de secuestro extorsivo y cobro de vacunas. Tenemos la línea 131 para hacer denuncias ciudadanas que nos pueden ayudar mucho durante todas estas operaciones. Mientras en Guayaquil fue capturado alias Teniente, objetivo criminal priorizado en un allanamiento a un centro de acopio de armamento y logística para secuestros, extorsiones y sicariatos. Decomisaron 3 armas de fuego, municiones de alto calibre y droga. El sujeto sería miembro importante en la estructura criminal de los choneros. Rubén Hernán, alias Teniente, cuenta con antecedentes por violación a la propiedad privada, tráfico de drogas y robo. En el operativo fueron detenidos
otros 2 sujetos quienes serían colaboradores de la estructura criminal. Iván Casamen, Noticias 7. Mediante técnicas y diligencias investigativas, el personal policial del distrito Rumiñahui Mejía en Pichincha localizó y detuvo a un sujeto requerido por la justicia por una presunta implicación en el delito de violación. Un presunto violador de su propia hija fue detenido en el cantón Mejía de la provincia de Pichincha. La policía lo capturó tras varias diligencias, medidas técnicas para precisar la acción. Según las investigaciones, el detenido habría violado a su hija desde el año 2012, cuando ella era menor de edad. El deterioro de la carpeta asfáltica y de otros elementos en la llamada Ruta Viva incrementan el riesgo de los accidentes y de los siniestros. Así lo denuncian moradores de ese sector, de esa vía que también conduce al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito. En el CIAT se investiga el fatal accidente de esta víspera y que pudo ser por un hueco en la vía. Este video extraído de una cámara de seguridad devela la escena del siniestro de tránsito ocurrido el martes en el kilómetro 8 de la Ruta Viva, al nororiente de Quito. Se observa el instante en que la camioneta de color negro circula por el carril central a velocidad y pierde pista a la altura de este hueco. Las imágenes muestran la marca de las llantas que sobrepasan el parterre. El automotor invade el carril contrario e impacta contra un vehículo de color blanco, cuya conductora, una mujer de 30 años, lamentablemente perdió la vida. Moradores del sector fueron testigos del trágico hecho. Ellos aseguran que el deterioro de la calzada aumenta el riesgo de siniestralidad en esta arteria que conduce al aeropuerto de la ciudad. El carro vino, el carro negro, cayó en el hueco, se rompió el aro y cruzó a la vía, a la contravía. Algo inaudito es que horas después del siniestro, el hueco haya sido tapado, dicen las personas consultadas. Después de pasar el hueco más de un mes en la vía, ayer hay el accidente y ahora ya no está el hueco. Ayer estaba el huecazo, sino que ayer mismo le taparon. Ha sucedido con el resto de hoyos, por eso la Ruta Viva en este sector luce bacheada. ¿Cuál es su pedido a la autoridad? Para que arreglen las calles, porque siempre se transita por aquí. Yo también me he caído en ese hueco, entonces sí es peligroso. Hay que hacer conciencia con respecto a la velocidad, pero también hay que hacer conciencia con respecto al mantenimiento que se le da a la vía. Para el concejal del Distrito Metropolitano, Wilson Merino, este nuevo accidente no es un caso aislado. El presupuesto que tiene el municipio de Quito debería servir para invertir en las necesidades de los quiteños, no en fiestas, no en propaganda, no en burocracia dorada, en seguridad vial, en gestión de riesgos, en tecnología. Solicitamos un pronunciamiento de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas antes del cierre de esta emisión, pero seguimos en espera. Por otro lado, este miércoles personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó un operativo de control de exceso de velocidad cerca del sitio de la desgracia. Anaís Estrada, Noticias 7. Bien, ¿y por qué hablamos de los baches y por qué se piensa que es una hipótesis frente a este accidente? Bueno, la alta velocidad también, la forma como se presentó el cruce hacia la otra vía podría ser el bache una de las razones. Pero, curiosamente, Félix, el día de hoy ya no hay bache. Eso es lo increíble, pero cierto. Ocurrió el accidente, un accidente fatal con las características que ustedes han observado en todas estas gráficas y en todas estas fotografías. Eso ocurrió ayer. El día de hoy es increíble. El hueco amaneció tapado. ¿Para qué? ¿Para tapar la evidencia? ¿La posible evidencia? Obviamente esta es una presunción, pero este hueco que estuvo durante tanto tiempo abandonado y que aparentemente fue el causante de esta tragedia, al siguiente día tapado. Bravo, autoridades, hacen una excelente labor en la vía pública. Y hay que decirlo, tuvimos una
Microonda muy temprano en la mañana con Anaís Estrada, y a esa hora de la mañana ya todos los baches en ese sector ya estaban tapados. Así que el trabajo se lo hizo inmediatamente, y este es el accidente. Para quienes no pudieron verlo, es lamentable por este bache. Este SUV negro se pasa a la parte R y se cruza a la siguiente vía, donde venía un automóvil en el sentido contrario, un automóvil blanco, lo impacta. Como resultado, hay una mujer de 30 años fallecida. La escena es realmente demostrativa de esta tragedia. Primero, la alta velocidad, y segundo, el impacto. Miren ustedes la velocidad de los carros, lo cual implica obviamente abandono de la vía, por una parte, y lo que decía una persona en el video que vimos anteriormente, el vehículo que finalmente se causa toda esta tragedia, se dio contra el hueco, se rompió el aro de la llanta, se rompió, explotó la llanta. Ahí está ese vehículo, explotó la llanta, se pasa a la otra vía y es el causante de esta tragedia, y el hueco al siguiente día está tapado. ¿Tienen que ocurrir estas cosas para que tapen los baches en Quito? ¡Qué increíble! Claro, para entender, entonces se rompe el aro, explota la llanta, pierde el control. Exacto. La señora del automóvil, porque cuando se daña abruptamente una llanta de esa manera, se pierde el control, no se puede llevar adelante el automóvil, y por eso es que cruza hacia la otra vía y hay el impacto. Que lamentable. ¿Cuántos accidentes más de estos tienen que pasar para que tapen los baches en Quito? Bueno, vamos contando el primero. Mientras tanto, un nuevo grave accidente de tránsito en la carretera Cuenca-Molleturo, El Empalme, dejó una persona fallecida y 7 heridos de consideración. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 92, donde un vehículo liviano perdió pista y terminó volcado. Equipos de rescate de los bomberos y de la Cruz Roja desplegaron un intenso trabajo para atender a los heridos y liberarlos a otros de entre los fierros retorcidos. Allí está otro accidente donde ustedes tienen las tomas, las escenas de las tragedias que ocurren en la vía pública. Una embarcación zarpó de Banda a Manabí y fue prendida en llamas en alta mar. Las familias de los pescadores denunciaron un ataque en contra del barco la noche de este martes. En imágenes se evidencia el hecho. Las autoridades manifestaron que ocurrió en aguas internacionales. Entiendo que en la madrugada hubo un incendio de un buque, fue reportado por sus familiares o por alguien que llegó. Obviamente nosotros hicimos nuestro trabajo de activar inmediatamente el plan SAR y verificar qué se puede hacer para rescatar las víctimas. Esa es nuestra tarea. Recuerden que también aquí hay una obligación por parte del armador. El armador tiene que ver qué buque estaba con ellos. Entiendo que el buque se encontraba en aguas internacionales, específicamente a 385 millas de Manta y 225 millas de San Cristóbal. No le mandaron foto, video y no sabemos de él, no tenemos noticia. Es mi esposo, Hernán, el capitán, y no sabemos noticias de él, no le han dicho nada. Por eso venimos a exigir que salgan a buscarlo, por eso son autoridades que tienen que salir a buscar, por eso, pero no se sabe nada. Nos ayuden y salgan a buscarlo, que no quede. Mi esposo se llama Celso Magallán, es lo único que yo les pido. Mi sobrino se llama Luis Albia, mi otro sobrino se llama Junior Holguín, mi hermano Junior Villacrece y mi hermano se llama Narciso Villacrece. Son 4 familiares que tenemos. Entre jueves o viernes ya regresaba, pero no es lo que pido, que por favor lo salgan a buscar, que no den esperanza que venga. Y reiteramos la noticia que presentamos al inicio de este informativo. En México fue capturado alias Lobo Menor, procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio y líder de la banda criminal Los Lobos. Reemplazó a su padrastro alias Pipo, quien está detenido en España. Lobo Menor está considerado entre los presuntos autores intelectuales del crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En un operativo internacional fue detenido alias Lobo Menor en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México cuando intentaba ingresar a ese país con documentos falsos. El sujeto de 35 años de edad está considerado como el nuevo líder de los Lobos tras la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, en España el año pasado, quien es su padrastro. El líder criminal habría coordinado presuntamente el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. Uno de los principales responsables de la muerte de Fernando Villavicencio. Su paradero era desconocido desde el 2022 tras acceder a una prelibertad. Los dos están procesados como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. La fiscalía maneja la tesis que Lobo Menor coordinó con los autores materiales el asesinato del ex candidato presidencial. Luego de cumplir algunos trámites legales, el sujeto fue devuelto a Colombia, a donde llegó escoltado por agentes policiales y se está a la espera de su extradición a Ecuador. En este momento se encuentra en el aeropuerto del Dorado, esperando terminar sus trámites para que sea enviado acá al Ecuador. Sobre Ángel Esteban Aguilar estaba vigente una circulación roja de Interpol y era uno de los más buscados de Ecuador. En febrero de este año, la justicia dictó prisión preventiva para Lobo Menor, así como para alias Pipo y Luis Alfredo A, alias Gordo Luis. Por supuesto, irá directamente a la cárcel de Encuentro y a que siga el proceso judicial del cual intentó escapar. Los tres integrantes de la organización criminal, una de las más grandes del país, habrían participado en la planificación del crimen cuando Villavicencio salía de un mitin político. Iván Casamen, Noticias 7. Más de 62,000 personas están afectadas por las lluvias en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que hasta el momento se han entregado 28,000 kits de ayuda humanitaria. Los organismos técnicos advierten que las lluvias seguirán intensas en abril. Los aguaceros son constantes. En Ayuriquín, cerca a la vía Loac-Santo Domingo, continúan los desbordamientos de ríos y en las comunidades rurales cercanas a Cuenca, en el Azuay, se registran deslaves, derrumbes y la pérdida de parte de las carreteras que comunican algunas localidades entre sí. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta al momento 191 cantones en el país afectados por el invierno. Desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo se contabilizan más de 62,000 personas afectadas. ¿Qué tenemos con corte al día de hoy? Bueno, 62,896 personas que están afectadas, 14 personas fallecidas, 4,299 personas damnificadas, viviendas destruidas 106, puentes afectados 37. En una entrevista para Noticias 7 Matinal, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, señaló que la ayuda humanitaria es la primera fase de la asistencia. Hasta la fecha son 28,515 kits entregados en todo el territorio. Estamos llegando con personal del Ministerio de Desarrollo Humano, pues con sus procedimientos internos pueda llegar al tema de bonos de contingencia. El COE Nacional, en coordinación con los cantones afectados, permanece activo a fin de movilizar los recursos necesarios para la atención de emergencias. Tener maquinaria lista, tener al personal de las unidades de gestión de riesgos de los municipios en territorio. Las autoridades señalaron que abril será un mes con intensas lluvias en el litoral, Amazonía y la sierra, por lo que exhortan a los gobiernos locales a ejecutar tareas preventivas que mitiguen posibles emergencias. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Una resistencia inexpugnable anunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en respuesta a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, quien ofrece tomarse Cuba. Este nuevo incidente confirma que cambiar al gobierno cubano no será tan fácil como parece.
rompe la falacia con que algunos personeros de la derecha contrarrevolucionaria cubana en los Estados Unidos quisieron decir que venían a buscar familias. El presidente cubano Díaz-Canel no se quedó atrás y salió al paso de las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ofrece tomarse Cuba, lo cual dice sería un honor. En un mensaje vía redes, Díaz-Canel rechazó las expresiones de Donald Trump, culpó a Estados Unidos de asfixiar a Cuba con una feroz guerra económica y también advirtió: cualquier agresión externa chocará con una resistencia inexpugnable. Este encendido cruce coincide con el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla y las posteriores negociaciones, pero que también tienen un punto muerto: el cambio de gobierno exigido por Donald Trump, según versiones de la prensa estadounidense. El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, subió al ring y rechazó las versiones de prensa, atribuyéndolas a charlatanes desinformados. Félix Narváez, Noticias 7. 5 muertes reporta la estatal petrolera Pemex por el incendio de los exteriores de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, al sureste de México. Según la petrolera, el incendio fue por las aguas aceitosas que, desbordadas por las lluvias, explotaron e iniciaron el fuego que se extendió por la borda perimetral del almacenamiento de hidrocarburos. Una de las víctimas mortales es una empleada de la refinería. Se informa que el flagelo fue controlado en la misma mañana de su inicio. La Asamblea Legislativa de El Salvador logró aprobar una reforma constitucional que castiga con cadena perpetua a los terroristas, a los homicidas y a los violadores. La drástica reforma es por iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele y fue aprobada gracias a los cambios constitucionales del año pasado que exigían la conformidad de 2 periodos legislativos diferentes. La cadena perpetua se aprueba en momentos que El Salvador va a cumplir 4 años del régimen de excepción dispuesto por Bukele para combatir a las mafias del crimen organizado y que también denomina guerra contra las pandillas. Trasladaban un ataúd y se les vino abajo el puente. En Perú, familiares y amigos de un recién fallecido cargaban en hombres el féretro. Lo trasladaban para dar cristiana sepultura. ¡Pasen rápido! ¡Pasen rápido! ¡Pasen rápido! El puente de madera por el que pasaba no soportó el peso, como vemos, y se vino abajo. El fallecido, varias personas cayeron al río. En medio del dolor de despedir a su ser querido, pasaron también por este mal momento. Sucedió en Jaén, en Perú. Qué ironías tiene la vida. Trasladando el cadáver de un niño, en este caso, se rompe el puente y miren ustedes lo que ocurre. ¿Qué cosas tiene la vida, Mercedes? Terrible. Mucho peso para ese pequeño puente, ni siquiera de madera, sino de caña también. En esas condiciones poder trasladar, entonces era imposible ese ataúd y se llevaron, pues creo que además de la pena, un buen susto. Sí, estas cosas, un episodio realmente singular en el vecino país del Perú. Realmente nos deja a ratos sin palabras, pero esto, como me permitía decir al inicio, también tiene la vida. Son paradojas quizás del destino. ¡No se metan! ¡Pasen rápido! ¡Pasen rápido! ¡Pasen rápido!